¿Qué tal? En este video vamos a hablar acerca de la parábola. La parábola es una estructura que se usa en los puentes colgantes, en las antenas parabólicas, en los focos de las lámparas de mano, al tirar un cañón, en los faros de los automóviles, entre otras muchas aplicaciones encontramos la parábola. También no se diga en los arcotechos que existen en las escuelas. La parábola se define como el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan o están a la misma distancia de un punto llamado foco y de una recta llamada directriz. En este dibujo podemos ver una parábola, es la curva que aparece en rojo. Dentro de la parábola observamos un punto que se llama foco y enfrente de la parábola o fuera de ella una línea recta que es la directriz. Dentro de la curva roja observamos un punto de la parábola. Ese punto siempre va a estar a la misma distancia que hay hacia el foco y hacia la directriz. De ahí la definición de parábola, que es cualquier lugar geométrico de todos los puntos donde está a la misma distancia de un foco y de una recta llamada directriz. En este dibujo observamos la parábola y vamos a destacar sus principales elementos. Un punto sobre la parábola puede ser cualquiera que está sobre la línea roja. Un punto que se llama foco, que se ubica dentro de la parábola. Una línea fuera de la parábola que se llama directriz y donde esas dos distancias son iguales para cualquier punto que pertenezca a esta parábola. Existe una distancia del vértice al foco que se llama parámetro P y también es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. En este caso la parábola que estamos ocupando tiene su vértice en el origen. La parábola es simétrica, significa que lo que se observa hacia arriba también se refleja hacia abajo. Para esta parábola, el eje parabólico coincide con el eje X y es un eje de simetría. Ya mencionamos que el eje parabólico para esta parábola especialmente es el eje X. La P representa el parámetro o la distancia que hay del vértice al foco, que es la misma que hay del vértice a la directriz. El lado recto de una parábola es 4 veces el valor de P. El foco, como ya mencionamos, siempre va a estar dentro de la parábola y la directriz hacia afuera, a la misma distancia del vértice, es decir, del parámetro P. El vértice se encuentra en medio de la directriz y del foco. Parábolas con vértice en el origen. Las parábolas horizontales. Aquí podemos observar la primera de ellas. Esta parábola abre hacia la derecha. Dentro de la parábola está el foco, cuyas coordenadas son P, 0. Y del otro lado y a la misma distancia se encuentra la directriz. Dado que está del lado negativo del eje X, entonces su ecuación va a ser X igual a menos P. Y la ecuación para esta parábola será Y cuadrada es igual a 4px. La otra parábola es la que abre hacia el lado izquierdo de la parábola. Entonces el foco ahora se encuentra en la zona negativa de X. Por eso sus coordenadas son menos P, 0. Y la directriz ahora se encuentra en el lado positivo. De ahí que su ecuación sea X igual a P. Y la ecuación de esta parábola horizontal es Y cuadrada es igual a menos 4px. ¿Qué las hace diferentes? El signo que está después del igual. En la primera el signo es positivo. La parábola se desenvuelve o desarrolla en la zona positiva del eje X. En la segunda,
el signo después del igual es negativo, significa que la parábola se desenvuelve en la zona negativa del eje X. Ahora vamos a hablar de las parábolas verticales. Las parábolas verticales son aquellas que abren hacia arriba o abren hacia abajo. Observamos ahora que el foco se encuentra ubicado sobre el eje Y sus coordenadas son 0, P. La directriz está en el sentido opuesto y ahora su ecuación es y igual a menos p. Corta al eje y en un valor negativo de p. La ecuación para esta parábola vertical que abre hacia arriba es x cuadrada igual a 4py. Y la última parábola con vértice en el origen es aquella que abre hacia abajo. Observamos que el foco se encuentra en la parte negativa de y, por eso sus coordenadas van a ser 0, menos p. La directriz se ubica del otro lado y su ecuación será y igual a p. El valor de p es positivo. Y la ecuación para este tipo de parábolas verticales que abren hacia abajo es x cuadrada igual a menos 4py. Si observamos, la diferencia entre ellas es el signo que está después del igual. En la parábola vertical que abre hacia arriba el signo es positivo y en la parábola vertical que abre hacia abajo el signo después del igual es negativo. Ejemplo, vamos a obtener la ecuación de la parábola con vértice en el origen y el foco está ubicado en 0, menos 3. Entonces, el foco está en 0, menos 3 y el vértice de la parábola es el origen, 0, 0. Se deduce entonces que el valor de P va a ser igual a 3. El valor de P siempre será un valor positivo. Vamos a graficar aquí entonces el vértice en el origen y el foco 0, menos 3. Dado que el foco va a estar dentro de la parábola siempre, se deduce que la parábola va a abrir hacia abajo. Y entonces es una parábola vertical que abre hacia abajo. Recurriendo al formulario, recordemos que la fórmula para una parábola vertical que abre hacia abajo es x cuadrada es igual a menos 4py. Dado que ya sabemos que el valor de p es 3, ¿qué significa que p sea 3? Es la distancia que hay del vértice al foco y esa misma distancia también es del vértice a la directriz. Entonces la ecuación para esta parábola será x cuadrada igual a menos 4, sustituimos el valor de p que es 3 y lo multiplicamos por y. Entonces la ecuación para esta parábola es x cuadrada es igual a menos 12y. La directriz se encuentra del otro lado de la parábola, en este caso es y igual a p. La ecuación de la directriz será y igual a 3. Es una línea recta horizontal que va a pasar por el 3 del eje Y. El lado recto ya establecimos que es igual a 4 veces el valor de P. El lado recto es 12 y los extremos del lado recto se obtienen cuando dividimos el 12 a la mitad, es decir, 6. Entonces, vamos a encontrar los extremos del lado recto. Como la parábola es vertical, vamos a contar 6 unidades al lado izquierdo del foco y 6 unidades al lado derecho del foco y llegaremos a los puntos A menos 6, menos 3 y B 6,3 que son los extremos del lado recto. Aquí podemos ver la gráfica ya bien presentada de la parábola x cuadrada igual a menos 12y. Observamos que el valor de P es 3, que el vértice está en el origen, que el foco se encuentra en 0, menos 3 y que los extremos del lado recto se ubican 6 unidades a la izquierda y 6 unidades a la derecha del foco. Si contamos 6 unidades llegamos a las coordenadas del punto A, que es menos 6, menos 3 y 6 unidades a la derecha del foco encontramos el otro extremo, B de coordenadas 6, menos 3. La distancia desde el punto A hasta el punto B son 12 unidades, que es la longitud del lado recto. Vamos a ver un ejemplo más.
Obtenga la ecuación de la parábola con vértice en el origen y ecuación de la directriz 2x menos 8 igual a 0. Vamos primero a descubrir en dónde se ubica la directriz. Como ya vimos, esta parábola, su vértice es el origen y la ecuación que representa la directriz es 2x menos 8 igual a 0. Vamos a despejar entonces a x de la ecuación. El menos 8 ahora va a pasar sumando y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo al 8. Por lo tanto, la ecuación de la directriz es x igual a 4. Dado que la directriz es x igual a 4, entonces sabemos que el valor de p es 4. Recordemos, el valor de p siempre será un número positivo. Ahora, se trata de una parábola horizontal que abre a la izquierda. ¿Por qué razón? Porque la directriz está en x igual a 4, el vértice está en 0, entonces la parábola va a abrir hacia la izquierda. Aquí observamos la gráfica. La directriz se encuentra en x igual a 4. Es esa línea recta que pasa sobre el 4 del eje x. El vértice está en 0, 0. El valor de p es 4. La distancia que hay de la directriz al vértice es 4. Esa misma distancia va del vértice al foco. Entonces llegaremos a las coordenadas del foco menos 4,0. De ahí que podemos asegurar que la parábola es horizontal y que va a abrir hacia la izquierda. Aquí vemos la gráfica de la parábola. Vamos a obtener su ecuación. Recordemos que el valor de p es 4. La fórmula para una parábola horizontal que abre a la izquierda es y cuadrada igual a menos 4px. Para obtener la ecuación de esta parábola sustituimos el valor de p. Entonces y cuadrada es igual a menos 4 por 4x. La ecuación de esta parábola es y cuadrada igual a menos 16x. Ahora la directriz, dado que el vértice está en el origen 0,0 y la parábola está a 4 unidades, la directriz se encuentra a 4 unidades del vértice, llegamos a la ecuación de la directriz que es x igual a 4. 4 unidades dentro de la parábola, ubicamos las coordenadas del foco que es menos 4,0. Ahora el lado recto es 4 veces el valor de p. 4 por 4 es 16. Este lado recto se divide a la mitad y toca 8 unidades. Cuando la parábola es horizontal vas a contar 8 unidades hacia arriba del foco y 8 unidades hacia abajo del foco para obtener los extremos del lado recto. Entonces, a partir del foco 8 unidades hacia arriba llegamos al punto A, menos 4,8. Y del foco hacia abajo 8 unidades llegamos al extremo B de coordenadas menos 4, menos 8. Desde el punto A hasta el punto B la distancia es de 16 unidades, que es la longitud del lado recto. Aquí es importante recalcar lo siguiente: el vértice se encuentra siempre dentro de la parábola. A, P unidades, en este caso 4 unidades del vértice. La directriz se encuentra 4 unidades fuera de la parábola, a la distancia P, que en este caso es 4. De ahí que la ecuación de la directriz sea x igual a 4 y las coordenadas del foco sean menos 4,0. Les dejo algunos ejercicios para que practiquen este tema de la parábola. Van a hacer la ecuación de la gráfica, identificar los elementos y hacer la gráfica respectivamente. Estos son los ejercicios con los cuales ustedes pueden practicar. Les agradezco la atención y nos vemos en el siguiente video.